¿Qué pasaría si te dijera que la historia que conoces es solo la punta del iceberg? Que escondidas en las arenas del tiempo, existen estructuras tan asombrosas que su mera existencia desafía todo lo que creemos saber. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es un viaje al corazón de lo inexplicable, donde lo imposible se hacía realidad. Estas maravillas del mundo antiguo no son meros monumentos, son enigmas, pistas de un pasado que aún no logramos descifrar. A medida que desvelamos sus misterios, te retamos a cuestionar todo lo que creías saber. Como algunas de estas obras maestras han resistido milenios, mientras otras han desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué conocimientos, ahora perdidos, hicieron posible lo impensable? Adéntrate con nosotros en un recorrido más allá de la historia escrita, hacia un lugar donde cada piedra esconde un secreto y cada ruina guarda una verdad que aún no hemos comprendido. Prepárate para descubrir los secretos de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bienvenidos. Puesto número 7. El Faro de Alejandría, Egipto. El Faro de Alejandría, también conocido como la Torre de Faros, es una de las construcciones más enigmáticas y fascinantes del mundo antiguo. Erigido en la isla de Faros, justo a la entrada del puerto de Alejandría, Egipto, el faro se levantaba como un coloso que guiaba a los navegantes a través de las traicioneras aguas del Mediterráneo. Su construcción fue ordenada por Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno, alrededor del año 290 a.C., y fue completada durante el reinado de su hijo, Ptolomeo II Filadelfo. Alejandría, fundada en el año 331 a.C., era una metrópoli que simbolizaba el conocimiento y el poder. Sin embargo, algunos sostienen que la ubicación del faro en la isla de Faros no fue casual. Se cree que la elección de este lugar estuvo influenciada por antiguos conocimientos esotéricos y alineaciones astrológicas precisas, lo que ha llevado a muchos a especular sobre un propósito más profundo y oculto detrás de su construcción. El arquitecto griego Sóstrato de Cnido fue el genio detrás del diseño del Faro de Alejandría, que tardó aproximadamente 12 años en completarse. Según la leyenda, Sóstrato ocultó su nombre en la base del faro, inscribiendo la frase: Sóstrato de Cnido, hijo de Dexífanes, a los salvadores, para quienes quiera que naveguen por estos mares. Sin embargo, esta inscripción fue cubierta por una capa de yeso, y en su lugar se inscribió el nombre de Ptolomeo, lo que ha alimentado teorías de que Sóstrato quería dejar un mensaje oculto para las generaciones futuras. El Faro de Alejandría, con una altura estimada de entre 120 y 130 metros, fue considerado una de las estructuras más altas del mundo durante siglos. Estaba compuesto por 3 secciones principales: la base cuadrada, de unos 30 metros de altura, construida con enormes bloques de piedra caliza. La base no solo soportaba la estructura masiva del faro, sino que también albergaba almacenes y viviendas para los trabajadores. Algunos estudiosos sugieren que los bloques utilizados en la base fueron seleccionados y alineados utilizando un conocimiento perdido de las propiedades electromagnéticas de la piedra, que contribuía a la estabilidad del faro y su capacidad de resistir terremotos. El cuerpo central octogonal. Con aproximadamente 60 metros de altura, esta sección presentaba un diseño de 8 lados, lo que proporcionaba una mayor resistencia a los fuertes vientos costeros. Según algunas teorías, esta forma octogonal podría haber sido un símbolo esotérico, relacionado con antiguas prácticas místicas o numerológicas. La estructura contenía escaleras en espiral que conducían a la parte superior, lo que permitía a los trabajadores acceder a las áreas operativas del faro, y la torre cilíndrica superior. La sección final, de aproximadamente 30 metros de altura, estaba coronada por una estatua colosal de bronce de Helios, el dios griego del sol. Algunos investigadores han sugerido que la estatua podría haber sido mucho más que una simple representación artística. Según ciertos textos antiguos, Helios podría haber sido un símbolo de conocimiento oculto, o incluso una herramienta diseñada para interactuar con fuerzas celestiales o magnéticas. El Faro de Alejandría no era solo un prodigio de la ingeniería, también era una de las primeras estructuras en utilizar tecnología avanzada para guiar a los navegantes. Durante el día, los espejos de bronce reflejaban la luz del sol, creando un haz visible a más de 50 kilómetros de distancia. Durante la noche, una enorme hoguera era encendida en la cima del faro,
y la luz se intensificaba mediante el uso de estos espejos. Sin embargo, algunos textos antiguos y escritos apócrifos sugieren que el faro podría haber servido para otros propósitos más oscuros. Existen teorías que proponen que los espejos y la luz podrían haber sido utilizados para enfocar y dirigir energía de una manera desconocida, tal vez incluso como un arma defensiva contra invasores, o para controlar los mares y las corrientes. Otros especulan que el faro era un centro de comunicación con seres o fuerzas de otros mundos, utilizando su luz para enviar señales a lugares más allá de la Tierra. El faro de Alejandría fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero su existencia está rodeada de misterios y teorías que desafían la comprensión moderna. Durante más de 1000 años, el faro resistió múltiples terremotos, pero finalmente sucumbió a una serie de cataclismos naturales entre los siglos XIV y XV. Sin embargo, algunos relatos afirman que el faro no fue simplemente destruido, sino desmantelado deliberadamente para ocultar sus secretos al mundo. En el siglo XV, los restos del faro se utilizaron para construir la fortaleza de Qaitbay, en el mismo lugar donde se erigía la majestuosa torre. Pero, ¿qué secretos fueron enterrados junto con los escombros del faro? ¿Se perdió algún conocimiento antiguo, alguna tecnología avanzada que aún no comprendemos? Hoy en día, arqueólogos submarinos han descubierto restos del faro bajo las aguas del puerto de Alejandría, y estos hallazgos han suscitado nuevas preguntas sobre su verdadero propósito. Algunos creen que el faro era parte de una red global de monumentos antiguos interconectados, construidos por una civilización perdida con conocimientos avanzados de ingeniería y astronomía. Aunque el faro ya no existe, su legado perdura. Inspiró el diseño de muchos faros posteriores y sigue siendo un símbolo de la ingeniosidad y la habilidad técnica de los antiguos ingenieros y arquitectos. El faro de Alejandría no solo fue una proeza arquitectónica, sino también un símbolo del esplendor y la influencia de Alejandría en el mundo antiguo. Aunque ya no se erige sobre las aguas del Mediterráneo, sigue siendo recordado como una de las maravillas más grandes de la antigüedad, una estructura que combinó la funcionalidad con la grandeza, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Puesto número 6. El Mausoleo de Halikarnaso, Bodrum, Turquía. El Mausoleo de Halikarnaso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, es un monumento funerario erigido en honor a Mausolo, un sátrapa, gobernador, del Imperio Persa que gobernó Caria, una región situada en lo que hoy es el suroeste de Turquía. Halikarnaso, la capital de Caria, la actual ciudad de Bodrum, fue un próspero centro de cultura y comercio durante el siglo IV a.C., y el mausoleo se erigió como símbolo de poder, riqueza y devoción. Mausolo, quien gobernó desde el año 377 hasta su muerte en el año 353 a.C., fue un líder ambicioso que, a pesar de estar bajo la autoridad del Imperio Persa, se dedicó a expandir y embellecer su reino con monumentos grandiosos. Sin embargo, fue Artemisia II, su esposa y hermana, quien decidió honrar su memoria construyendo el mausoleo, un monumento tan imponente que su nombre, mausoleo, se convirtió en sinónimo de grandes tumbas monumentales. La construcción del mausoleo comenzó poco después de la muerte de Mausolo, y fue supervisada por Artemisia II. El diseño del mausoleo fue una fusión de estilos arquitectónicos griegos, egipcios y licios, reflejando la diversidad cultural de la región. Se encargaron los trabajos a 4 de los mejores escultores y arquitectos griegos de la época: Skopas, Briaxis, Leochares y Timoteo. Cada uno de estos maestros fue responsable de una parte diferente del monumento, asegurando que el mausoleo fuera una obra maestra de la arquitectura y la escultura. El mausoleo de Halikarnaso se elevaba aproximadamente 45 metros de altura, y su estructura principal estaba compuesta por 3 niveles diferentes. La base rectangular. La base, que tenía aproximadamente 33 metros por 39 metros, estaba construida con grandes bloques de mármol blanco. Este sólido cimiento albergaba las cámaras funerarias y era decorado con relieves que narraban batallas y hazañas de Mausolo y Artemisia. La elección del mármol y la calidad de la construcción reflejaban la intención de hacer del mausoleo un monumento eterno. El pórtico de columnas. Sobre la base se erigía un pórtico con 36 columnas jónicas, que rodeaban la estructura y sostenían el techo. Entre estas columnas se encontraban estatuas y relieves esculpidos con maestría, representando dioses, héroes y escenas mitológicas,
que daban testimonio de la influencia griega en el diseño del mausoleo, la pirámide y la estatua de cuadriga. El nivel superior del mausoleo estaba compuesto por una pirámide escalonada con 24 escalones, que culminaba en una plataforma en la que se encontraba una cuadriga, un carro tirado por 4 caballos, en el que Mausolo y Artemisia estaban representados como figuras heroicas. La estatua era de bronce y estaba diseñada para ser vista desde cualquier parte de la ciudad, simbolizando la eternidad y el poder divino. El mausoleo de Halicarnaso no solo era una tumba, sino también un monumento que reflejaba el poder y la grandeza de Mausolo y su dinastía. En la cultura de la época, los mausoleos y tumbas monumentales eran una forma de perpetuar la memoria y el legado de los gobernantes. La elección de materiales y el diseño, que combinaba elementos de distintas culturas, también simbolizaban la influencia y la diversidad del reino de Caria bajo Mausolo. Sin embargo, el mausoleo también estaba envuelto en un aura de misterio. Según algunas leyendas, el monumento estaba construido sobre un antiguo sitio sagrado, y su construcción habría sido un intento de Mausolo y Artemisia de conectarse con poderes más allá de la comprensión humana. Además, algunos creen que las estatuas y relieves del mausoleo podrían haber tenido un significado esotérico, relacionado con rituales y creencias ocultas de la época. El mausoleo de Halicarnaso se mantuvo en pie durante más de 1000 años, resistiendo el paso del tiempo y las invasiones. Sin embargo, entre los siglos XII y XV, la región fue sacudida por varios terremotos que finalmente derrumbaron la estructura. Los restos del mausoleo fueron utilizados para construir el castillo de San Pedro de Bodrum, lo que llevó a la pérdida de gran parte de la magnífica obra. A pesar de su destrucción, el mausoleo dejó un legado duradero en la historia de la arquitectura y el arte. Su nombre se convirtió en un término general para grandes tumbas monumentales, y su diseño influyó en muchas estructuras funerarias posteriores. El sitio donde se encontraba el mausoleo sigue siendo un lugar de interés arqueológico, y los fragmentos de esculturas y relieves que se han recuperado ofrecen un vistazo a la grandeza que alguna vez tuvo esta maravilla. Además, el mausoleo sigue siendo un tema de fascinación para arqueólogos e historiadores. Algunos especulan que bajo los escombros aún se encuentran secretos no revelados, tal vez relacionadas con antiguos rituales o conocimientos perdidos. La leyenda de Mausolo y Artemisia, y el amor que los unía, continúa siendo una poderosa historia de devoción y grandeza que resuena a través de los siglos. Puesto número 5. El Templo de Artemisa en Éfeso, Turquía. El Templo de Artemisa, también conocido como Artemisión, fue uno de los monumentos más grandiosos de la antigüedad, dedicado a Artemisa, la diosa griega de la caza, la naturaleza, la fertilidad y la luna. Artemisa no solo era una figura central en la mitología griega, sino también una deidad de gran importancia para la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía. Este templo no era solo un lugar de culto, sino también un símbolo del poder y la prosperidad de Éfeso, una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo. La construcción del templo de Artemisa comenzó alrededor del año 550 a.C., bajo el patrocinio del rey Creso de Lidia, conocido por su enorme riqueza y su influencia en la región. Creso deseaba que el templo fuera el más grande y magnífico de su tiempo, y para lograrlo, contrató a los arquitectos griegos, Quersifrón, y su hijo Metágenes. Este proyecto monumental llevó décadas en completarse, y se convirtió en un símbolo de devoción, pero también en un emblema de la grandeza cultural y económica de Éfeso. Éfeso, en ese entonces, era una ciudad cosmopolita, rica en comercio gracias a su ubicación estratégica cerca del mar Egeo. Atraía a comerciantes, viajeros y peregrinos de todo el mundo antiguo, quienes venían no solo para comerciar, sino también para rendir homenaje a Artemisa en su glorioso templo. Este lugar sagrado pronto se convirtió en un importante centro religioso, cultural y financiero, lo que reforzaba la influencia de Éfeso en toda la región. El templo de Artemisa fue una maravilla arquitectónica de la antigüedad, conocida por su escala colosal y su belleza sin igual. La estructura medía aproximadamente 120 metros de largo por 60 metros de ancho, y se elevaba sobre una plataforma de mármol que dominaba el paisaje de Éfeso. La base del templo estaba adornada con escalones que conducían a un pórtico de columnas jónicas, cada una de unos 20 metros de altura.
Estas 127 columnas estaban dispuestas en doble fila a lo largo de los lados del templo, creando un majestuoso bosque de mármol blanco que resplandecía bajo la luz del sol. Las columnas y capiteles estaban ricamente decorados con intrincados relieves y motivos tallados en mármol, representando escenas mitológicas, animales sagrados y motivos vegetales, lo que hacía del templo no solo un lugar de culto, sino también una obra maestra del arte escultórico. Los frisos del templo narraban las hazañas de dioses y héroes, destacando la habilidad artística de los maestros escultores de la época. El techo del templo estaba hecho de tejas de mármol, una innovación arquitectónica que reflejaba la ambición y el ingenio de sus constructores. En el interior del templo, en el Sancta Sanctorum, se encontraba la estatua de Artemisa, una obra de arte que combinaba materiales preciosos como oro, plata, ébano y piedras preciosas. Esta estatua era única, ya que representaba a Artemisa en una forma poco convencional, inspirada en las antiguas diosas de la fertilidad de Anatolia, lo que reflejaba la fusión de culturas y creencias en Éfeso. Artemisa estaba representada con múltiples pechos, un símbolo de su capacidad para nutrir y proteger a sus seguidores, y portaba un arco y flechas, destacando su aspecto como diosa de la casa. El templo no solo era un lugar de devoción religiosa, sino también un centro financiero. Las riquezas del templo, acumuladas a través de donaciones y ofrendas, lo convirtieron en una especie de banco sagrado, donde se guardaban grandes sumas de dinero y objetos de valor. Debido a su reputación como un lugar sagrado e inviolable, el templo atraía tesoros de todo el mundo antiguo, consolidando su prestigio y poder. El templo de Artemisa no solo es recordado por su magnificencia, sino también por los misterios y tragedias que lo rodearon. Uno de los eventos más infames fue el incendio provocado por Eróstrato en la noche del 21 de julio del año 356 a.C. Eróstrato, un hombre común de Éfeso, incendió el templo con la intención de inmortalizar su nombre a través de un acto de destrucción. Aunque fue capturado y ejecutado, las autoridades intentaron borrar su memoria prohibiendo mencionar su nombre, un intento que, irónicamente, solo sirvió para asegurar su infamia a través de la historia. Lo más sorprendente es que esa misma noche nació Alejandro Magno, lo que llevó a muchos a considerar el incendio como un presagio de la llegada de uno de los más grandes conquistadores de la historia. Esta coincidencia ha alimentado numerosas especulaciones y teorías a lo largo de los siglos, sugiriendo que el destino del templo y el destino de Alejandro estaban de alguna manera entrelazados. Tras el incendio, el templo fue reconstruido con aún más magnificencia. Se dice que Alejandro Magno, al visitar Éfeso, ofreció financiar la reconstrucción del templo. Sin embargo, los efesios, orgullosos de su ciudad y de su independencia, rechazaron la oferta y decidieron financiar la obra ellos mismos. Esta reconstrucción fue aún más grandiosa que la original, y el templo resplandeció nuevamente como una de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, el lugar donde se encontraba el templo ha sido objeto de mucha especulación. Algunos arqueólogos e historiadores creen que el sitio pudo haber sido un antiguo lugar sagrado mucho antes de la construcción del templo de Artemisa, posiblemente vinculado a cultos prehelénicos y creencias esotéricas. Esto ha llevado a algunos a sugerir que la elección del sitio no fue casual, sino que pudo haber sido elegido por su significado espiritual o por la energía especial que emanaba del lugar. El templo de Artemisa fue destruido y reconstruido al menos 3 veces durante su historia. Su destrucción final ocurrió en el año 262 después de Cristo, cuando los godos invadieron y saquearon Éfeso. Esta invasión marcó el fin del templo como un centro de culto activo, y con el tiempo, la estructura fue abandonada y cayó en ruinas. Los materiales del templo fueron reutilizados en la construcción de otros edificios, incluyendo la iglesia de San Juan en Éfeso y la basílica de Santa Sofía en Constantinopla. A pesar de que hoy solo quedan fragmentos del templo, su legado sigue vivo. Su diseño inspiró la arquitectura de muchos templos posteriores, y su historia ha sido narrada a lo largo de los siglos como un ejemplo del esplendor y la fragilidad de las creaciones humanas. El templo de Artemisa es un recordatorio de la riqueza cultural y espiritual del mundo antiguo, y de cómo incluso las maravillas más grandiosas pueden ser efímeras. Puesto número 4. La estatua de Zeus, Grecia. En el corazón de la antigua Grecia, en la ciudad sagrada de Olimpia, se erigió una de las estatuas más imponentes y veneradas del mundo antiguo, la estatua de Zeus. Considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo,
Esta colosal representación del rey de los dioses griegos no solo simbolizaba el poder divino de Zeus, sino que también reflejaba la habilidad artística y técnica de los antiguos griegos. Olimpia, hogar de los antiguos Juegos Olímpicos, era un importante centro religioso y cultural en la Grecia clásica. La estatua de Zeus se encontraba en el interior del templo dedicado a este dios, y su presencia dominaba tanto el espacio físico como el espiritual de la ciudad. La estatua fue encargada por los eleos, habitantes de la región de Élide, para conmemorar y embellecer su ciudad durante el auge de los Juegos Olímpicos, que se celebraban en honor a Zeus. Estos juegos, que comenzaron en el año 776 a.C., eran el evento deportivo y religioso más importante de la Grecia antigua, atrayendo a competidores y espectadores de todas las ciudades-estado griegas. La estatua de Zeus fue creada para reafirmar la importancia de estos juegos y para asegurar el favor de Zeus, quien se creía que presidía los eventos y otorgaba la victoria a los atletas dignos. La creación de la estatua de Zeus fue encomendada a Fidias, el más célebre de los escultores griegos, conocido también por su obra en la Acrópolis de Atenas, incluyendo la estatua de Atenea Partenos. Fidias comenzó a trabajar en la estatua alrededor del año 435 a.C. La estatua fue esculpida en un taller especial cerca del templo de Zeus en Olimpia, utilizando una técnica conocida como crisoelefantina, que combinaba placas de oro y marfil sobre una estructura de madera. La estatua de Zeus medía aproximadamente 12 metros de altura, lo que equivalía a casi el tamaño de un edificio de 4 pisos. Estaba situada en el interior del templo de Zeus, que fue construido entre los años 474 y 450 a.C. Este templo era una de las construcciones más impresionantes de su tiempo, diseñado en estilo dórico, con un peristilo de columnas masivas que rodeaban la estructura. Zeus estaba representado sentado en un trono de madera de cedro, ricamente decorado con ébano, marfil, piedras preciosas y oro. La figura del dios estaba vestida con una túnica de oro finamente esculpida, y en su mano derecha sostenía una pequeña estatua de Nike, la diosa de la victoria, también hecha de oro. En su mano izquierda, Zeus sostenía un cetro adornado con todas las maravillas de la mitología griega, rematado con un águila, su símbolo sagrado. Su cabeza estaba coronada por una guirnalda de olivo, símbolo de paz y victoria. El trono sobre el que estaba sentado Zeus era una obra maestra en sí misma, adornada con tallas de esfinges, grifos y otras criaturas mitológicas, además de diversas escenas que representaban episodios épicos y mitológicos. A los pies de Zeus se encontraba un taburete apoyado sobre leones de oro, y la base de la estatua estaba decorada con representaciones de las batallas de los dioses y los gigantes. El contraste entre la piel de marfil y la vestimenta dorada de Zeus le daba a la estatua un aura divina y majestuosa. La técnica crisoelefantina no solo permitía un alto nivel de detalle, sino que también reflejaba la luz de manera espectacular, haciendo que Zeus brillara literalmente dentro del oscuro templo. Este resplandor reforzaba la idea de que la estatua no era simplemente una obra de arte, sino una manifestación tangible del dios en la tierra. La estatua de Zeus no solo era una maravilla arquitectónica y artística, sino también un objeto de profunda devoción religiosa. Para los griegos, la estatua era una representación viva del dios, y su presencia en Olimpia aseguraba la protección divina sobre la ciudad y los Juegos Olímpicos. Durante los Juegos, los atletas hacían ofrendas y sacrificios a Zeus, pidiendo su favor y protección. Se creía que la estatua poseía poderes milagrosos, y muchos peregrinos viajaban grandes distancias para verla y rendirle homenaje. El tamaño y la majestuosidad de la estatua también tenían un propósito simbólico. Representaba la supremacía de Zeus sobre todos los demás dioses inmortales, y reafirmaba el poder y la unidad de los griegos, quienes se reunían en Olimpia cada 4 años para celebrar los Juegos Olímpicos en su honor. La estatua, visible desde cualquier punto dentro del templo, creaba una sensación de asombro y reverencia, recordando a todos los presentes la omnipotencia de Zeus. A lo largo de los siglos, la estatua de Zeus ha estado rodeada de varios misterios y teorías. Uno de los más persistentes es la desaparición de la estatua. Se sabe que la estatua fue trasladada a Constantinopla en algún momento durante el siglo IV después de Cristo, posiblemente por orden del emperador romano Teodosio II, como parte de un esfuerzo por consolidar el poder imperial y cristianizar la capital del Imperio Romano de Oriente. Sin embargo,
La estatua desapareció después de un gran incendio que destruyó gran parte de la ciudad en el año 475 después de Cristo. Algunos historiadores han sugerido que la estatua fue destruida durante este incendio, mientras que otros creen que fue desmantelada antes de que se pudiera salvar. Otra teoría sugiere que la estatua podría haber sido escondida por seguidores paganos para protegerla de la creciente amenaza del cristianismo, que consideraba a los dioses griegos como ídolos falsos. Según esta versión, la estatua podría haber sido escondida en algún lugar remoto o incluso transportada a un lugar desconocido para mantenerla a salvo. Sin embargo, hasta hoy, no se ha encontrado ningún rastro de la estatua y su destino final sigue siendo un misterio. A pesar de su desaparición, la estatua de Zeus dejó un legado duradero. Su estilo y técnica influyeron en muchas representaciones posteriores de figuras divinas y reales, y su fama se extendió por todo el mundo antiguo. La estatua también inspiró numerosos relatos y leyendas, y su imagen fue reproducida en monedas, mosaicos y otras obras de arte. La desaparición de la estatua marcó el fin de una era, simbolizando la caída del mundo pagano y el ascenso del cristianismo en el Imperio Romano. Aunque la estatua ya no existe, su recuerdo perdura en la memoria colectiva, y sigue siendo un símbolo de la grandeza y la espiritualidad de la antigua Grecia. Puesto número 3. Los jardines colgantes de Babilonia, actual Irak. Los jardines colgantes de Babilonia son quizás la más enigmática de las 7 maravillas del mundo antiguo, no solo por su belleza y sofisticación, sino también por la controversia que rodea su existencia. A diferencia de otras maravillas, de los jardines colgantes no existen restos arqueológicos concluyentes, y su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Babilonia, una ciudad situada en la región de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, fue uno de los más grandes y poderosos centros de civilización en la antigüedad, y se dice que los jardines fueron creados durante el reinado del rey Nabucodonosor II, quien gobernó entre los años 605 y 562 a.C. Babilonia era una ciudad famosa por su riqueza, sus avances en ciencia y arquitectura, y sus imponentes murallas que la rodeaban. Bajo el mando de Nabucodonosor II, la ciudad alcanzó su apogeo, convirtiéndose en una de las más deslumbrantes de su tiempo. Según la leyenda, los jardines colgantes fueron construidos para la reina Amitis, esposa de Nabucodonosor, que extrañaba los paisajes verdes y montañosos de su tierra natal, Media, actual Irán. Para aliviar su nostalgia, el rey ordenó la construcción de estos jardines, que recreaban un paraíso en medio de la árida planicie de Babilonia. Según las descripciones antiguas, los jardines colgantes eran una serie de terrazas elevadas, sostenidas por inmensas columnas de piedra y ladrillo. Cada terraza estaba llena de una impresionante variedad de árboles, flores y arbustos, que descendían en cascada, creando la ilusión de que los jardines colgaban en el aire. Estas terrazas escalonadas formaban una estructura piramidal, alcanzando alturas de hasta 25 metros, lo que permitía que las plantas crecieran en niveles, imitando las montañas que la reina Amitis tanto extrañaba. El sistema de irrigación de los jardines era una maravilla de la ingeniería antigua. Se cree que utilizaba un sistema de poleas, bombas y norias para extraer agua del río Éufrates, situado cerca de Babilonia, elevándola hasta las terrazas superiores. El agua era luego distribuida a través de canales y acueductos, alimentando los jardines con un flujo constante, necesario para mantener la vegetación exuberante en el cálido clima de Mesopotamia. Este sofisticado sistema de riego no solo mantenía las plantas vivas, sino que también contribuía a enfriar el ambiente, creando un microclima agradable en las terrazas. Los jardines estaban adornados con senderos de piedra, arroyos artificiales y estanques llenos de peces, lo que hacía de este lugar un oasis de paz y belleza. Los escritores antiguos describieron los jardines como un espectáculo asombroso, un lugar donde se podía experimentar la perfección de la naturaleza combinada con la genialidad humana. Las terrazas estaban sostenidas por arcos y columnas de ladrillo, recubiertas con una capa de asfalto para protegerlas de la humedad, una innovación que evitaba que las estructuras se deterioraran por la constante presencia de agua. A pesar de las detalladas descripciones que dejaron los escritores antiguos, como Estrabón y Filón de Bizancio, la existencia de los jardines colgantes de Babilonia ha sido un tema de intenso debate entre los historiadores y arqueólogos. A diferencia de otras maravillas, no se ha encontrado evidencia arqueológica definitiva que confirme su existencia en Babilonia.
Algunos investigadores sugieren que los jardines pudieron haber sido destruidos por terremotos o inundaciones antes de que pudieran ser documentados adecuadamente. Una teoría intrigante propone que los jardines colgantes no estaban en Babilonia, sino en Nínive, una ciudad cercana y rival de Babilonia, situada en lo que hoy es el norte de Irak. Esta teoría se basa en textos antiguos que mencionan jardines en Nínive, creados por el rey asirio Sennacherib, que podrían haber sido confundidos con los de Babilonia por los escritores griegos posteriores. Otra hipótesis sugiere que los jardines colgantes podrían haber sido un mito o una exageración, fruto de las leyendas que rodeaban a Babilonia, una ciudad que ya era famosa por sus maravillas arquitectónicas, como la Torre de Babel y las enormes murallas. En este sentido, los jardines podrían haber sido una idealización de los escritores antiguos, una expresión de la capacidad humana para crear belleza, incluso en los lugares más inhóspitos. Aunque los jardines colgantes de Babilonia pueden no haber sobrevivido a los estragos del tiempo, su legado ha perdurado a través de las culturas y épocas. Han sido mencionados en numerosos textos antiguos y han inspirado obras de arte, literatura y arquitectura a lo largo de la historia. El simbolismo de los jardines colgantes también ha perdurado como un ideal de armonía entre la naturaleza y la civilización. En un mundo donde la tecnología a menudo parece estar en conflicto con el medio ambiente, los jardines representan una visión de cómo estos dos elementos pueden coexistir y complementarse. Este legado es evidente en los jardines modernos, que buscan crear espacios donde la belleza natural y la intervención humana se combinan para crear algo más grande que la suma de sus partes. Puesto número 2. La Gran Pirámide de Giza, Egipto. La Gran Pirámide de Giza, conocida también como la Pirámide de Keops, es la más antigua y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún perdura en pie. Ubicada en la meseta de Giza, en las afueras de El Cairo, Egipto, esta monumental estructura ha fascinado a la humanidad durante milenios. Construida alrededor del año 2560 a.C. durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo de Egipto, la Gran Pirámide fue erigida como tumba para el faraón Keops, también conocido como Jufu. A lo largo de los siglos, ha sido un símbolo de la grandeza del Antiguo Egipto, y su perfección arquitectónica y técnica sigue siendo objeto de asombro y estudio. La Gran Pirámide es la más grande de las 3 pirámides principales en el complejo de Giza, junto a las pirámides de Kefren y Miserino. Originalmente, la pirámide estaba cubierta con bloques de piedra caliza pulida que reflejaban la luz del sol, haciéndola brillar como una gema en el desierto. Aunque la mayoría de este revestimiento se ha perdido con el tiempo, la estructura sigue siendo una de las mayores hazañas de la ingeniería humana. La construcción de la Gran Pirámide fue un proyecto monumental que requirió una organización y un esfuerzo sin precedentes. Aunque todavía existen muchas teorías sobre cómo se construyó, la opinión más aceptada es que la pirámide se levantó utilizando una combinación de rampas, poleas y mano de obra altamente especializada. Se estima que se emplearon alrededor de 2.300.000 bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 70 toneladas. Estos bloques fueron extraídos de canteras cercanas y transportados al sitio de construcción con una precisión increíble. La pirámide, en su forma original, alcanzaba una altura de 146 metros. Hoy mide 138 metros debido a la pérdida del revestimiento externo y la erosión. Cada lado de la base de la pirámide mide aproximadamente 230 metros y está alineada con una precisión asombrosa con los puntos cardinales. La orientación de la pirámide y su forma perfecta han llevado a muchos a especular sobre los conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados que los antiguos egipcios debieron poseer. El interior de la pirámide es igualmente impresionante. La Gran Pirámide cuenta con 3 cámaras principales: la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Cámara Subterránea. La Cámara del Rey, ubicada en el corazón de la pirámide, es la más importante y fue diseñada para albergar el sarcófago del faraón. Está construida con enormes bloques de granito rojo traído desde Asuán, a más de 800 kilómetros al sur de Giza. Encima de la Cámara del Rey se encuentran 5 cámaras de descarga, diseñadas para aligerar el peso de la estructura y evitar que colapsara. Uno de los aspectos más misteriosos de la pirámide es el Gran Pasaje, un túnel inclinado que conecta la Cámara del Rey con el exterior. Este pasaje, que tiene una longitud de casi 47 metros, es un testimonio del avanzado conocimiento arquitectónico de los antiguos egipcios. La precisión con la que fue construido
junto con la complejidad de las cámaras internas, ha llevado a algunos investigadores a especular sobre posibles funciones ocultas de la pirámide, más allá de ser una simple tumba. La Gran Pirámide ha sido el centro de innumerables teorías, algunas científicas y otras más esotéricas, sobre su propósito y construcción. Una de las teorías más populares es que la pirámide no fue simplemente una tumba, sino que tenía un propósito mucho más complejo, posiblemente relacionado con la astronomía, la geografía o incluso la energía. Algunos investigadores han sugerido que la pirámide pudo haber sido una especie de generador de energía, debido a su diseño geométrico y su ubicación precisa. Otra teoría intrigante sugiere que la pirámide está alineada con las estrellas del cinturón de Orión, y que esta alineación tenía un significado religioso o cosmológico importante para los antiguos egipcios. Esta teoría, conocida como la hipótesis de Orión, propone que las pirámides de Giza fueron construidas para reflejar el patrón de estas estrellas en la Tierra, simbolizando un puente entre el mundo terrenal y el celestial. También hay teorías que sugieren que la Gran Pirámide pudo haber servido como un monumento conmemorativo o un observatorio astronómico. Las alineaciones precisas de la pirámide con los solsticios y los equinoccios refuerzan la idea de que los antiguos egipcios tenían un profundo conocimiento del cosmos y que la pirámide estaba diseñada para captar la luz solar de manera específica durante ciertos momentos del año. A lo largo de los siglos, la Gran Pirámide ha sido objeto de muchas exploraciones, desde las primeras incursiones de los árabes en la Edad Media hasta las investigaciones científicas modernas. Aunque los saqueadores se llevaron la mayoría de los tesoros que contenía, las cámaras internas y los pasadizos aún guardan secretos. En el siglo XIX, el ingeniero británico Howard Weiss encontró los nombres de los equipos de trabajadores pintados en los bloques de las cámaras de descarga, confirmando que la pirámide fue construida durante el reinado de Keops. En tiempos más recientes, el uso de tecnología avanzada como la radiografía de muones ha permitido a los científicos descubrir cavidades y pasajes ocultos dentro de la pirámide, lo que sugiere que aún queda mucho por aprender sobre esta maravilla antigua. Estos hallazgos han reavivado el interés por la Gran Pirámide y han generado nuevas teorías sobre su construcción y propósito. La Gran Pirámide de Giza es, sin duda, una de las maravillas más impresionantes y misteriosas de la antigüedad. Su construcción, propósito y significado siguen siendo objeto de debate y estudio, pero lo que es indiscutible es su impacto duradero en la historia y la cultura humana. Como la única maravilla antigua que ha sobrevivido hasta nuestros días, la Gran Pirámide sigue siendo un símbolo de la grandeza del antiguo Egipto y una fuente continua de inspiración y asombro. Y en el puesto número 1, el Coloso de Rodas, Grecia. El Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue una imponente estatua de bronce del dios Helios que se erigió en la entrada del puerto de la isla de Rodas, en Grecia. Construido entre los años 294 y 282 a.C., el coloso fue una manifestación del orgullo y la resistencia de los rodios tras haber repelido con éxito el asedio de Demetrio I de Macedonia en el año 304 a.C. Rodas, una de las ciudades-estado más poderosas de la época, encargó esta colosal estatua como símbolo de su victoria y como un tributo al dios del sol, Helios, que los rodios consideraban su protector. Rodas era un próspero centro comercial y cultural en el mar Egeo, conocido por su poderosa armada y sus alianzas políticas. La construcción del coloso no solo celebraba una victoria militar, sino que también servía como un símbolo de unidad y fuerza para los habitantes de la isla, además de ser un faro de orgullo helénico. La estatua se convirtió rápidamente en un símbolo de la ciudad, y por extensión, en un emblema de la gloria de la civilización griega. El Coloso de Rodas fue diseñado por el escultor griego Cares de Lindos, un alumno del famoso Lisipo, quien fue uno de los escultores más renombrados de la Grecia clásica. La estatua medía aproximadamente 33 metros de altura, lo que la hacía una de las estatuas más altas del mundo antiguo. Según las descripciones, el coloso representaba a Helios, el dios del sol, de pie con una corona radiante en la cabeza y una antorcha en la mano derecha, simbolizando la luz y el poder. La construcción del coloso fue un desafío técnico monumental que requirió el uso de materiales y técnicas innovadoras para la época. Se utilizaron alrededor de 15 toneladas de bronce y hierro para la estructura, y la estatua se erigió sobre una base de mármol blanco de más de 15 metros de altura. El bronce fue obtenido en gran parte de las armas y máquinas de asedio que Demetrio había dejado atrás tras su derrota,
lo que añadía un elemento simbólico al proyecto: transformar las herramientas de guerra en una obra de arte en honor a la paz. Existen diferentes teorías sobre la postura exacta del coloso. Aunque la imagen popular lo muestra con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto, con los barcos pasando por debajo, los estudiosos modernos consideran esta postura improbable debido a los desafíos de ingeniería que habría representado. Es más probable que la estatua estuviera de pie sobre una sola plataforma, o en una postura más estable, con ambos pies juntos. El Coloso de Rodas no solo era una representación de Helios, sino también un símbolo de la libertad y la autonomía de la ciudad de Rodas. La estatua servía como un recordatorio de la victoria sobre los macedonios y la capacidad de los rodios para defender su independencia. Además, la estatua tenía un fuerte valor simbólico como guardián de la ciudad, un protector que vigilaba la entrada del puerto y garantizaba la seguridad de sus habitantes. A pesar de su majestuosidad, el Coloso de Rodas tuvo una existencia relativamente corta. En el año 226 a.C., solo 56 años después de su construcción, un terremoto devastó la isla de Rodas, derribando la estatua. El destino de los restos del coloso ha sido objeto de mucha especulación. Se dice que, en el siglo VII, cuando los árabes conquistaron Rodas, los restos fueron vendidos a un mercader judío que los transportó en camellos hasta Siria. La estatua no solo representaba a un dios, sino también los ideales de una civilización que valoraba la libertad, el ingenio y la capacidad de superar la adversidad. A través del coloso, Rodas dejó una marca indeleble en la historia, un legado de grandeza que sigue inspirando a la humanidad. Espero que hayas disfrutado este viaje por las 7 maravillas del mundo antiguo, una travesía a través del tiempo que nos muestra la grandeza de las civilizaciones pasadas. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido fascinante sobre la historia y sus misterios. Hasta la próxima.